Chequeo es tu vida. Descubre cómo prevenir el cáncer de próstata. En este espacio ha sido preparado para brindar la información clara y científica sobre la prevención de cáncer de próstata, siendo una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en los hombres, pero también una de las más prevenibles. Hoy tenemos el privilegio de contar con una destacada profesional boliviana con formación con excelencia internacional. Por supuesto, me refiero a la doctora Ivonne Salcedo Zulc. Para empezar, la doctora Salcedo es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Realizó su residencia de medicina interna en el prestigioso Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suribán, en México, y posteriormente se especializó en oncología médica en el Centro Médico ABC, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha realizado entrenamiento internacional en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Estados Unidos, con rotaciones clínicas de mama, pulmón, melanoma, tumores gastrointestinales y del sistema nervioso central. Además, cuenta con una certificación en inmunoncología por Harvard Medical School y un máster en oncología molecular por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es autora y editora de libros como El ABC de la terapia molecular dirigida y El ABC de cáncer colorectal, y ha participado en numerosos artículos científicos y cursos internacionales. Actualmente es profesora adjunta de la Residencia de Oncología de la UNAM y docente de Oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Sin más preámbulo, los invito a prestar mucha atención a esta ponencia que promete no solo ser informativa, sino también ser una herramienta de prevención vital para la salud masculina. Doctora Salcedo, tiene la palabra, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los que están conectados. Agradezco la invitación a la Fraternidad USMA. La verdad, aplaudo mucho esta iniciativa de este tipo de webinars que son informativos de temas relevantes como el que vamos a hablar hoy. Voy a comenzar la presentación con una pregunta a todos los que están conectados. Que si sabían que 1 de cada 8 hombres serán diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento de su vida, y que cualquiera de estos hombres podían haberse detectado ese cáncer de forma temprana o prevenido. Entonces, hoy les voy a hablar de poder, no de miedo, sino de un poder que tienen todos los hombres, todos los padres, todos los hijos, todos los hermanos, de cuidar su salud a través de una información que sea bien establecida y sobre todo romper mitos, romper ese silencio que muchas veces es una barrera que se tiene con el médico en el momento de hacer su revisión. Hablar de próstata ya no debe ser un tabú, sino un desafío, sino una valentía, porque prevenir el cáncer de próstata puede ser tan sencillo desde una conversación como la que vamos a tener el día de hoy entre ustedes y yo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me gustaría comenzar mostrándoles este mapa del mundo donde nos muestra todo lo que está en azul en sus diferentes intensidades, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos que son diagnosticados con cáncer de próstata. De hecho, dentro de las enfermedades, es la segunda causa de cáncer. Hablando de todos los cánceres, cáncer de próstata es la segunda causa en los hombres, ¿no? Como les mencionaba, 1 de cada 8 hombres en el mundo será diagnosticado de cáncer de próstata en algún momento de su vida. Y por otro lado, también es considerado una de las causas principales de fallecimiento en los hombres que están predispuestos a tener esta enfermedad en los grupos de edad que les voy a mencionar. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país también el cáncer de próstata es considerado una de las causas más frecuentes, si no es la primera,
de causas por cáncer. Y esto es principalmente en los hombres que se encuentran en la edad de 50 años o más. Aunque no es la principal causa de muerte en estos hombres, sí es considerado la segunda después de cáncer de pulmón. Entonces, por estos datos a nivel mundial y a nivel de nuestro país, no queda duda que esta enfermedad es un problema de salud pública a nivel mundial, por lo cual tenemos que tomar acciones de cómo prevenirla. Para eso hay que recordar qué es la próstata, ¿no? La próstata es un órgano que pertenece a la parte reproductora masculina. Si hacemos un recordatorio de la anatomía básica, es un órgano que se encuentra justo debajo de la vejiga, recordemos que la vejiga es la que recolecta la orina, ¿sí? Y se encuentra justo debajo de la vejiga y está por delante de la última parte del intestino que se conoce como recto. Y si hacemos esto a gran aumento, vamos a ver que la próstata va a rodear la uretra, ¿no? Que es el conducto que va a vaciar la orina de la vejiga al exterior, ¿no? Entonces, tenemos que recordar estos puntos anatómicos a grosso modo, porque vamos a ver que en el examen, cuando uno se hace de la próstata, es importante recordar que la próstata se encuentra delante de la última parte del intestino que se conoce como recto. Tiene la función de producir el semen y también dentro de la próstata se produce lo que es el antígeno prostático específico, que como veremos es uno de los exámenes de sangre que se realiza. Ahora, ¿qué es y dónde se origina el cáncer de próstata? Si volvemos otra vez a la anatomía de la próstata, que dijimos que más o menos tiene el tamaño de una nuez, está conformada todo el tejido de la próstata por células, al igual que pasa en todo nuestro cuerpo. Estas células normalmente tienen un tiempo de crecimiento, un tiempo de división, un tiempo de multiplicación de acuerdo a las necesidades de la glándula prostática. Pero en algunas personas, por diferentes factores que vamos a mencionar previamente, esas células comienzan a dividirse de forma descontrolada, a veces duplicando o triplicando su tasa de crecimiento, es decir, crecen mucho más rápido y forman lo que nosotros conocemos como tumores, ¿no? Y en este caso, cuando el crecimiento es descontrolado y forma estos tumores, que tienen la capacidad de invadir y diseminarse a otros órganos, es lo que conocemos como un tumor maligno o también conocido como cáncer. Ahora, pues hay que ver, analizar y repasar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Primero hay que recordar que un factor de riesgo es todo elemento que nos puede aumentar la probabilidad de desarrollar, en este caso, cáncer de próstata, que predispone a que una persona desarrolle con mayor probabilidad esta enfermedad. Y estos factores de riesgo los dividimos en dos grandes grupos para poderlos entender mejor. Tenemos los factores de riesgo modificables, donde tenemos tres principalmente. No modificables, perdón, el primero, ¿no? La primera es la edad, ¿no? Que generalmente esta enfermedad se ha visto que se desarrolla con mayor frecuencia cuando tienen 50 años o más. Los antecedentes familiares, es decir, si un familiar directo de primer grado ya tiene o tuvo cáncer de próstata, como paciente se tiene el doble o a veces el triple de probabilidad de desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante en el momento de hacer la historia clínica, en la revisión médica, preguntar si ya no se, si se tienen familiares que hayan tenido cáncer de próstata y los familiares directos generalmente es lo que nos interesa, es decir, el padre, el hermano, incluso el hijo, ¿no? Que pueden haber desarrollado primero la enfermedad antes que el paciente. Entonces es bien importante preguntar si hay estos antecedentes y a qué edad fue, ¿no? El diagnóstico. Por otro lado, también se ha descrito que aquellos pacientes que tienen una ascendencia afro también tienen un mayor riesgo
de desarrollar este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, esto es algo que generalmente nosotros en una revisión médica preguntamos a todos estos pacientes. Ahora, dentro de los factores de riesgo que sí se pueden modificar, tenemos algunos que están aquí descritos, pero verán que la mayoría están relacionados con los hábitos alimenticios y con el sedentarismo, es decir, con la actividad física que realiza uno. Se ha descrito que la obesidad, el sobrepeso, está considerado un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Al igual de que el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol también está considerado como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Ahora, ¿qué síntomas nos produce esta enfermedad? Síntomas que los vamos a dividir en frecuencia. Generalmente uno de los más frecuentes es la dificultad para orinar, luego que el flujo de la orina sea débil o interrumpido, que haya una micción frecuente y esta micción es predominantemente en la noche, algo ya más preocupante, que haya sangre en la orina o el semen, y algo todavía más preocupante, dolor en la espalda o en alguno de los huesos. Generalmente, cuando ya se presentan estos síntomas, ya nos está hablando de una enfermedad que probablemente no sea temprana, es decir, que no esté localizada solo en la próstata, sino que quizás ya está más avanzada, invadiendo órganos alrededor de la próstata, como vimos en la parte de la anatomía, o que esté diseminado a otros órganos, como los huesos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos con la prevención es no llegar a estos síntomas, que no se presenten estos síntomas y poder detectar esta enfermedad cuando no se tienen aún molestias. Entonces, la pregunta es, ¿se puede prevenir el cáncer de próstata? La respuesta que hasta ahora tenemos, según estudios y recomendaciones internacionales, es que no se puede prevenir de forma completa, pero sí se pueden hacer acciones que disminuyan la probabilidad de diagnosticarlos en etapas avanzadas y poderlas diagnosticar en etapas tempranas. Una de las cosas que ya se ha recomendado por dos instituciones internacionales que son reconocidas en el área, como es la Sociedad de Oncología Americana y de Urología Americana, que pueden ayudar a reducir el riesgo de esta enfermedad, comienza desde los hábitos que uno hace, ¿no? Te recomiendan que hacer ejercicio de una forma regular, comenzando unas 3 veces por semana. Te dicen que hay que tener una alimentación equilibrada, que preferentemente sea basada en verduras, en frutas, menos grasas, menos carbohidratos, en general que sea una dieta equilibrada, que se fume lo menos posible, idealmente no fumar. Lo mismo pasa con el consumo de alcohol, ¿no? O sea, hacer de forma muy prudente o idealmente no consumirlo, ¿no? Y mantener con todo esto también un peso saludable, ¿no? Entonces, todo esto está recomendado por estas dos instituciones que además de reducir el riesgo de esta enfermedad, pues en general nos da recomendaciones para tener una salud en general y disminuir probabilidades de otro tipo de enfermedades y no solamente cáncer. Ahora, como hemos mencionado previamente, pues lo ideal es hacer una detección temprana. Sí, lo ideal es hacerle una detección temprana. ¿Qué significa detección temprana? Significa detectar esta enfermedad, es decir, el cáncer de próstata, en una etapa, es decir, en un tamaño tan pequeño y que esté localizado solo en la próstata y que aún no te produzca síntomas. Y si lo detectamos así, la probabilidad de poderla erradicar y también hablar de curación es alta, ¿no? Y para eso nosotros los médicos utilizamos esta maniobra que se conoce como tamizaje o cribado, que de hecho ese es el objetivo, poder detectar la enfermedad en los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollarla cuando todavía no tienen síntomas. Entonces, al no tener síntomas, hace que la probabilidad de curación sea alta.
¿Y qué nos dicen las mismas instituciones, como es la Sociedad de Oncología Americana y de la Urología? ¿Cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para poder detectar esta enfermedad de la forma más temprana y hacerla potencialmente curable? Habrán escuchado que el antígeno prostático o PSA, como muchos lo conocen, es un método que se utiliza para detectar el cáncer de próstata, ¿no? Pero ya se ha visto que esta decisión de hacerlo y en quiénes hacerlo ya es una decisión que se debe tomar entre el médico y el paciente, donde el médico va a realizar una revisión y una serie de preguntas basadas en los factores de riesgo que mencioné anteriormente y explicándole al paciente cuáles son los beneficios y los contras de realizar estas pruebas. Porque si bien es cierto que el beneficio que estamos buscando es poderla detectar en una etapa temprana, pues también existen contras donde cuando la prueba no está bien indicada, puede llevar a ser pruebas innecesarias, estudios innecesarios, como la toma de una biopsia, con complicaciones innecesarias. Por lo cual actualmente estas instituciones internacionales recomiendan que estas pruebas de tamizaje que las voy a mencionar ahora se debe realizar de acuerdo a una decisión que se realiza entre el paciente y el médico. Te recomienda que debe haber una visita médica regular que sea a partir de los 50 a 55 años o antes si hay antecedentes familiares. Recuerden que un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta es la historia, ¿no? Si hay un familiar de primer grado que ya tuvo cáncer de próstata, dependiendo a la edad a que la diagnostiquen, probablemente el método de tamizaje no va a ser a los 50 o 55 años, puede ser antes, ¿no? Dependiendo al número también de familiares. Recuerden que cuanto más familiares de primer grado se tengan con el antecedente de próstata, la probabilidad de tener la enfermedad no solo se puede duplicar, sino incluso se puede triplicar. Bueno, algo que no gusta mucho a la mayoría de los hombres, pues porque es molesto una vez que se va a la revisión médica, una vez que preguntan acerca de los antecedentes familiares, de qué estilo de vida tienen, si hacen ejercicio, cuál es la dieta predominante, si es predominantemente de grasas y carbohidratos, se hace un examen completo, pero el examen dirigido a la próstata, hablando del examen físico, pues es el tacto rectal, ¿no? El tacto rectal donde les mencioné al principio la anatomía, recuerden que la glándula prostática se encuentra delante de la última porción del intestino que la conocemos como recto. Y este punto anatómico es muy importante porque el tacto rectal que lo realiza el médico experto en realizarlo esto, va a colocar un gel en el dedo y va a introducir a través del recto y a través del recto va a llegar a la glándula prostática y va a determinar a través del tacto rectal las características de esta glándula, es decir, su consistencia, su tamaño, si encuentra bultos, nódulos, que de acuerdo a este examen, junto con la prueba de sangre que mencionamos, que es el antígeno prostático, va a determinar si necesitas hacerte más estudios. Estudios como una ecografía a nivel de la próstata para confirmar lo que se palpó con el tacto rectal, o si es necesario también hacer una biopsia si se encuentra algún tipo de tumor que sea sospechoso de malignidad para confirmar lo que se encontró en el examen físico. ¿Es obligatorio hacer el tacto rectal? No, no es obligatorio, pero sí sería muy útil y siempre se dan alternativas a los pacientes en lugar del tacto rectal que pudiera suplantarlo por la molestia, por las decisiones del paciente, por las razones que tienen. Es algo que no se puede obligar, pero hay que explicarles que sí sería beneficioso que lo realicen, ¿no? Por otro lado, el antígeno prostático, que es una proteína que se secreta principalmente en la próstata, acompaña como parte de las pruebas de tamizaje realizarlo y te dice que lo debes realizar a partir de los 55 hasta los 69 años. Es una prueba que debe ser interpretada dentro del contexto de cada paciente, porque no necesariamente se eleva por el cáncer de próstata. Puede elevarse por una infección de la próstata, por un crecimiento de la próstata que no es cáncer, que se conoce como hiperplasia prostática. Por lo tanto, debe ser interpretado bajo el contexto de cada paciente. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Qué se encontró en el examen físico? ¿Y qué valor se elevó
el antígeno prostático. Entonces, todo esto por eso debe ser individualizado en cada paciente e interpretado en cada caso. Por lo tanto, una revisión a tiempo puede evitar tratamientos más agresivos o complicaciones graves, por lo cual cuando encontramos la enfermedad en etapas tan pequeñas que se encuentren solo en la próstata, son potencialmente curables. Entonces, ¿cómo valoramos tu riesgo y cómo decidimos si conviene o no conviene realizar a un paciente el antígeno prostático como parte del tamizaje para encontrar cáncer de próstata? Pues vamos a resumir todo lo que les he dicho en la plática hasta ahora. La edad, tomamos en cuenta la edad, especialmente si son después de los 50 años, pero si hay antecedentes familiares, como padres o hermanos, que ya hayan tenido cáncer de próstata y sabemos que duplica su probabilidad de desarrollarlo, por lo tanto, sí se considera tomar como cribado el antígeno prostático, pero a una edad más temprana, ¿no? Dependiendo a qué edad fueron diagnosticados los familiares, podemos tomarlo a partir de los 40, 45 años, ¿no? Por el antecedente familiar. Lo mismo pasa también con la raza, aunque es menos frecuente cada vez en nuestro país, pero si hay antecedentes o hay en la familia que haya raza afroamericana, se sabe que por ser solo raza afroamericana tiene mayor riesgo, entonces a ellos sí se recomienda también tomar el antígeno prostático como método de detección temprana para esta enfermedad. Si ya el paciente presenta síntomas urinarios que les mencioné al inicio, dificultad para orinar, micción frecuente, no necesariamente indicará que tenga cáncer de próstata, pero es algo que se tiene que estudiar y que se tiene que descartar si ya presenta síntomas, por más que sean leves o moderados, ¿no? Y luego tomamos en cuenta al paciente como un contexto, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades tiene? Por ejemplo, un paciente que ya tiene más de 70 años, ya no se recomienda hacer el cribaje con antígeno prostático porque el cáncer de próstata es uno de los cánceres que tiene un crecimiento lento a moderado y que va a evolucionar en muchos años y probablemente si el paciente además de la edad tiene otras enfermedades que condicionan descompensaciones, como por ejemplo una falla cardíaca, una falla del riñón, probablemente las complicaciones de las otras enfermedades van a empeorar el pronóstico más que el mismo cáncer de próstata. Entonces, por lo tanto, después de los 70 años es algo que no recomendamos y más si el paciente ya tiene otras enfermedades que condicionan su pronóstico, se sobrepasan al cáncer de próstata. Entonces, ¿qué vamos a resumir de esta pequeña conversación, de esta pequeña plática? Que el cribado o el tamizaje, o para hacerlo más sencillo, la detección temprana de esta enfermedad puede salvar vidas, pero tiene riesgos y hay que saber a quién pedirlos porque podemos sobretratar y pedir estudios innecesarios y provocar complicaciones que no sean, que no sean esperadas, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Quiénes deben realizárselo? Generalmente el grupo de edad que recomiendan guías e instituciones internacionales son todos los hombres que se encuentran entre los 55 y 69 años de edad o antes si se tiene factores de riesgo alto como los antecedentes familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de próstata. Tampoco se recomienda realizarlo en personas que tengan más de 70 años o que tengan o que no tengan factores de riesgo, ¿no? Entonces, como les mencioné, pueden tener otras enfermedades que condicionen su salud más que el mismo cáncer, por lo tanto, en este grupo de edad ya no se recomienda realizarlo. Pero todo esto es una decisión que se debe hacer basado en cada paciente, basado en las enfermedades que tiene, basados en su estilo de vida, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si fuma, si toma, si su dieta es principalmente basada en grasas, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes familiares, si tiene síntomas, no tiene síntomas. Entonces, necesita ser valorado dentro de una consulta médica para tener todos estos datos y juntos tomar una decisión, ¿no?
tomar una decisión entre lo que es el paciente y el médico, poner en una balanza los pros y los contras para que sea en beneficio del paciente, ¿no? Y que se saque provecho de estas pruebas que sean en el contexto adecuado. Entonces, el cáncer de próstata no se puede evitar por completo, como les mencioné en esta plática, pero sí se puede enfrentar con información, con prevención y detección oportuna, que entre paréntesis es lo que los médicos llamamos tamizaje, cribado, si lo escuchan, y hacerlo principalmente por uno mismo, ¿no? Por su vida y por sus seres queridos, que es su familia. ¿No? Porque el cáncer de próstata, cuando lo detectamos pequeño, cuando lo detectamos a tiempo, es algo que se puede vencer y muchas veces podemos hablar de curación. Y con esta última diapositiva, pues les doy muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, doctora Salcedo, por esta ponencia tan clara, científica y humana sobre el cáncer de próstata. Estamos seguros que todos el día de hoy nos vamos con una perspectiva importante sobre las medidas preventivas que hay que tener respecto al cáncer de próstata y también recordando que el día de mañana, 11 de junio, se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Próstata. Muy bien, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si es que tenemos algunas preguntas presentes tanto en el chat y como en la transmisión en vivo en Facebook, por favor. Buenas noches. Christopher Asaf, ¿puede el estrés crónico o la depresión afectar a los niveles de andrógenos o el sistema inmunológico de forma que incremente el riesgo de cáncer de próstata? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, el estrés crónico no solamente está relacionado con lo que es la depresión y el desarrollo del cáncer. Hay muchos estudios que el estrés crónico está relacionado con lo que son todo lo que es relacionado con la inflamación. Y dentro de lo que es la inflamación hay sustancias que se conocen como radicales libres que pueden condicionar al desarrollo de este tipo de tumores basados en los niveles de testosterona o hormonas masculinas que son la principal fuente, ¿no? Del desarrollo de este tipo de cáncer. De hecho, ya hay estudios donde se recomiendan incluso que puede haber de forma preventiva dar medicamentos que bloqueen las hormonas masculinas para disminuir las probabilidades de desarrollar este cáncer y que están indicándose en personas que tienen alto riesgo de desarrollarlo. Pero todavía no es algo que se recomiende de forma, digamos, objetiva, porque hay como controversias en los resultados, donde, por ejemplo, la Sociedad de Oncología Americana te dice, sí, ya puedes darle estos bloqueadores de hormonas masculinas, pero la Sociedad de Urología no lo recomienda todavía porque los resultados de los estudios donde se hacen para saber si funciona o no son todavía bastante inmaduros. Entonces, por eso ahorita no se recomienda, pero sí, el estrés crónico está relacionado con las hormonas y puede desarrollar este tipo de enfermedad donde también está involucrado el sistema inmune. De hecho, el sistema inmune es algo muy importante en el desarrollo de varios tipos de cáncer, ¿no? Porque, de hecho, todos desarrollamos tumores todos los días y el sistema inmune es como nuestra patrulla que está detectando y está destruyendo, ¿no? Los tumores y que no hagamos. Cuando el sistema inmune por alguna razón deja de funcionar y a veces eso está relacionado también con el estrés crónico y varias enfermedades de salud mental como es la depresión, pues se inhibe este sistema inmune y hay un aumento también de la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades como es el cáncer de próstata. Gracias, doctora. Seguimos con las siguientes preguntas. Fabricio Porto, ¿el cáncer de próstata puede afectar la vida sexual de los pacientes incluso si se detecta temprano?
Es, de hecho, también muy buena pregunta y es algo que importa mucho en el momento de tratar, digamos, este tipo de enfermedades, porque a veces esto, aunque es menos frecuente, puede ser afectado a pacientes jóvenes, ¿no? Especialmente cuando están relacionados probablemente con algo hereditario. Hay personas que hemos tenido con 40 años de edad y, por supuesto, es bien importante la parte sexual. Antiguamente, con las cirugías que realizaban, abiertas, con menos tecnología, había la sección de nervios importantes para lo que es la reproducción, sexual. Pero actualmente todo eso ha evolucionado. Incluso los urólogos ya tienen una especialidad adicional en hacer este tipo de cirugías donde respetan los nervios que están involucrados en todo lo que es la sexualidad masculina y lo respetan. Entonces, y por diversos métodos, son laparoscópicos, es decir, que son mínimamente invasivos, incluso hay robóticos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Que en la mayoría de los casos ya no tengan alteraciones en la sexualidad, ¿no? Afortunadamente eso pues ha evolucionado bastante en los últimos años. Es algo que al paciente le preocupa mucho y cuando se le explica que las probabilidades son bajas, pues entra mucho más tranquilo, ¿no? Al tratamiento quirúrgico, si fuera el caso. Muchas gracias, doctora. Igualmente vamos a dar espacio a las personas que están preguntando a través de la transmisión en Facebook. ¿Cuáles son los síntomas más silenciosos del cáncer de próstata que muchas veces los hombres no lo tomamos en cuenta? Estaríamos hablando de síntomas iniciales, ¿no? Porque cuando el tumor o el cáncer, en este caso, es lo más pequeño, lo más inicial, generalmente no te da síntomas, ¿no? Por eso el objetivo de la detección precoz y las recomendaciones de ir a tu médico, consultar si eres candidato o no candidato a realizar estas pruebas de detección temprana, ¿no? Entonces, generalmente, si ya dan síntomas leves, aunque sea, ya estamos hablando de un tumor que probablemente no sea tan temprano, ¿no? Síntomas como los que mencioné, solamente cambios en la frecuencia urinaria, que orine más en la noche, algún tipo de problemas para iniciar la micción, ¿no? Entonces, aunque sean leves, generalmente ya podríamos estar hablando de una enfermedad no tan pequeña, no tan localizada. De hecho, el mensaje de esta plática es eso, ¿no? O sea, no vas a tener síntomas, la idea es encontrar esta enfermedad cuando no tienes síntomas. Gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los hombres que sienten vergüenza, miedo o desinterés por hacerse controles de próstata? Que es normal, la verdad, es algo que está cambiando poco a poco. Creo que nuestro país también ya se está viendo el cambio de mentalidad. Yo creo que aquí la información como esta iniciativa de ustedes es muy importante porque todo esto de lo que es el examen físico, el tacto rectal, que les digo que no es obligatorio, que muchas veces puede ser algo que puede atentar contra la masculinidad desde cada punto de vista que uno tenga. Hay opciones, ¿no? Hay opciones que no necesariamente se tiene que hacer el tacto rectal si es que no lo quieren hacer. Es algo que antes se quedaban con la idea que de sí o sí me van a tener que hacer el tacto rectal. Y bueno, cada persona tiene sus propios principios, sus propias decisiones. Entonces, decirles que hay otro tipo de opciones, que lo importante es que se revisen, porque es mejor revisarse temprano, descartar o confirmar para que se trate de forma temprana, que por vergüenza posteriormente tengamos una enfermedad que probablemente ya no sea tan temprana y no se llegue a curar. Entonces, aquí hay que ir más que todo por su salud, informarse bien y ver si son candidatos a realizarse este tipo de pruebas. Gracias. Judith Rodríguez nos pregunta, ¿en qué rango de edad se considera que se debe iniciarse el tamizaje del cáncer de próstata en un hombre sin factores de riesgo? Generalmente, si no tienen ningún factor de riesgo y solamente hablamos de la edad, sería a los 55 años, como les mencioné en la presentación. Pero hay que tomar en cuenta muchas cosas. O sea, estamos hablando de un hombre que es poco probable encontrarlo.
estaríamos hablando de un hombre en el rango entre los 55 y 69 años, como les mencioné, que no tiene ningún antecedente familiar, que tiene una alimentación muy buena, o sea, que no coma exceso de carbohidratos, frituras, que no tenga sobrepeso, que no fume, que no tome, ¿no? Que no tenga ningún tipo de síntomas, que no tenga otra enfermedad, que no tenga sobrepeso, menos obesidad. Seguramente lo encontraremos, pero es poco probable, sería ahí 55. Y si es normal, no se hace anual, o sea, lo tienes que repetir a los 2, 3 años. Entonces, depende también del contexto y las características de cada paciente. También de dónde vive, tal vez si es del campo y no puede venir. Generalmente preferimos hacerle a ese tipo de personas el estudio, porque sabemos que probablemente va a tardar un par de años en regresar. Entonces, cada caso es en particular, pero para una respuesta en general sería el rango de edad que les decía entre 55 y 69 años de edad. Gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para el cáncer de próstata hoy en día? ¿Siempre es necesaria la cirugía? Idealmente es la cirugía, pero nuevamente cada caso es en particular, ¿no? Entonces, pero dependiendo también de la edad del paciente, de las comorbilidades, de su expectativa de vida, es decir, cuánto se espera que el paciente todavía pueda vivir, porque, por ejemplo, si lo detectamos en un paciente de 70 años o más y que tiene muchas enfermedades, probablemente incluso no damos este tratamiento. Observamos, porque sabemos que son tumores de crecimiento lento. Entonces, incluso la observación y solo la vigilancia, porque es más beneficioso que operarlo, porque operarlo probablemente le va a traer más complicaciones, no es el caso de este paciente. Si no hay ningún tipo de contraindicación, la cirugía es una opción. Estamos hablando de tumores pequeños que estén localizados y que se hayan detectado con estos métodos de tamizaje. También hay como opción la radioterapia en aquellos pacientes que por alguna razón no se puedan operar o no quieran operarse, hay opción de radioterapia. Y finalmente esta tercera que les mencioné, solo observar en aquellos pacientes que no les podemos dar ni cirugía ni radioterapia porque le daría más complicaciones que beneficios. Entonces sí, sí hay opciones. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores alternativas al tacto rectal? Otra alternativa al tacto rectal es hacer una ecografía de la próstata transrectal, ¿no? Es una mejor alternativa. Es barato, es accesible y te va a dar las características de la próstata, si hay tumores o no hay tumores, y si hay tumores, incluso también guiado por la ecografía, se puede tomar una biopsia si fuera necesario, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, una vez recopilando todas las preguntas que se han podido hacer dentro de la sesión, reiteramos si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Muy bien. Bueno, agradecemos profundamente a todos los participantes y, por supuesto, de nuevo, a usted, doctora, muchas gracias por poder compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. A su vez, recordar que la prevención salva vidas y que, siguiendo el dicho justamente del webinar, un chequeo a tiempo puede marcar la diferencia. Muchas gracias. Les invitamos a seguir a USMA Medical Fraternity en nuestras nuevas redes sociales y para los próximos eventos que se van a realizar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.